¿Sí se ve bien la exposición? Sí. Ok, perfecto. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Pérez Castillo y junto con mi compañera Liz Alexia Galadriel Rocha les vamos a presentar lo que es gastritis aguda y gastritis crónica. Antes de profundizar en gastritis aguda, vamos a definir lo que es gastritis. Algunos médicos se refieren a gastritis como un conjunto de signos y síntomas, otros como una imagen endoscópica anómala del estómago. Sin embargo, el término más utilizado de forma correcta como gastritis se refiere a una inflamación microscópica del estómago, habitualmente en lo que es la mucosa. Existen varios sistemas de clasificación de la gastritis, sin embargo la clasificación que vamos a estar utilizando en esta clase es gastritis aguda y gastritis crónica, difiriendo cada una. En gastritis aguda, por ejemplo, en lo que es el lapso de tiempo, gastritis aguda va a ser gastritis a corto plazo, y también en lo que es infiltrado inflamatorio, la gastritis aguda va a tener un infiltrado inflamatorio constituido por neutrófilos, a diferencia de la gastritis crónica, en la cual va a ser una gastritis a largo plazo y su infiltrado inflamatorio va a ser constituido por células mononucleares. Ahora, ya entrándonos a la gastritis que les voy a exponer, que es la gastritis aguda erosiva, consiste en lo que es la erosión de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas de la misma. Por lo general, la gastritis aguda se manifiesta con hemorragia, pero también puede existir la crónica, en la cual va a haber síntomas escasos o nulos, que es la que mi compañera les va a explicar. Ahora, hablando de las causas de esta gastritis, tenemos el consumo excesivo de AINES. Sabemos que la toma regular de AINES aumenta de 5 a 6 veces lo que es la probabilidad de una hemorragia digestiva, en especial si la persona también toma lo que es el ácido acetilsalicílico. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el efecto nocivo de los AINES sobre la mucosa? Bueno, el efecto nocivo de los AINES sobre la mucosa gastrodenal va a ser mediado por dos mecanismos. El principal es por efecto sistémico, esto debido a la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa. Esto va a ocasionar un menor flujo sanguíneo, una menor síntesis del bicarbonato y la inhibición de la síntesis de la prostaglandina y la disminución de la proliferación epitelial. El segundo mecanismo es por acción de ácidos débiles no ionizados y va a ser citotóxico por medio de citotoxicidad y es independiente a la inhibición de la ciclooxigenasa. Nos va a provocar un aumento de la permeabilidad de la membrana y nos va a causar daño epitelial con necrosis adicional y apoptosis de lo que son las células gástricas. Todos los AINES, incluyendo lo que son los inhibidores de la COX-2 selectivos, van a tener de mayor a menor riesgo de lesiones gastrointestinales. Este riesgo relativo va a variar dependiendo del AINE del cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en lo que es riesgo bajo, vamos a tener el aceclofenaco, el celecoxib e ibuprofeno, el cual van a tener un riesgo relativo menor a 2. El diclofenaco, el meloxicam y lo que es el cotoprofeno van a tener un riesgo intermedio, que es un riesgo igual a 2, riesgo relativo igual a 2 de 2 a 4. Mientras que para lo que es el naproxeno, la irometacina y el diflunisal van a tener un riesgo mayor, que es un riesgo relativo de 4 a 5. El piroxicam y el ketorolaco van a ser los AINES más gastrolesivos. El piroxicam va a tener un riesgo relativo de 7.4 y el ketorolaco va a tener un riesgo relativo de 11.5, siendo el ketorolaco entonces el AINE más gastrolesivo. Pero no solamente los AINES nos pueden causar esta gastritis aguda. También tenemos que ciertas toxinas pueden causar daño en lo que es el estómago. La más frecuente, que todos conocemos, es el alcohol etílico. Pero, ¿qué daño hace el alcohol etílico? Bueno, lo que hace es que el alcohol empieza a consumir la capa mucosa y nos deja un tejido no resistente a la acidez que va a estar al descubierto, y esto nos va a provocar erosiones, también puede provocar úlceras o hemorragias. El efecto combinado de estos dos, un uso continuo de AINES y además un consumo excesivo de alcohol etílico, va a hacer que las lesiones sean más graves o se potencien lo que son sus efectos lesivos. Entre más causas vamos a tener lo que es el reflujo biliar, la cocaína y el estrés. Al ingerir una comida que tenga que sea una pequeña cantidad de grasa, le damos una señal a la vesícula pues para que libere lo que es la bilis a través del duodeno hasta la parte superior del intestino delgado.
Entonces, en casos de reflujo biliar, lo que pasa es que, como podemos ver en la imagen de la izquierda inferior, la válvula pilórica no se va a estar cerrando de forma adecuada y entonces lo que sucede es que la bilis fluye hacia el estómago y nos provoca lo que es una inflamación y un daño en lo que es la mucosa que recubre el estómago. También la cocaína puede ser una causa. Se ha observado lo que es hemorragia, úlceras gástricas y perforación piródica en lo que son personas que consumen en forma de crack la cocaína. También el estrés. Esto se ve mucho en las unidades de cuidados intensivos. Después de un traumatismo físico o térmico grave, también lo que es un shock circulatorio o una sepsis, pacientes con enfermedades graves van a tener lo que son erosiones, bueno, va a aparecer lo que son erosiones en la mucosa, las que son conocidas como úlceras por estrés. Ya entre las causas menos frecuentes vamos a tener la radiación, la isquemia, prolapso. La radiación se conlleva mediante lo que es la radiación ionizante externa, la cual nos va a causar lesiones en el estómago. En la isquemia nos va a presentar lo que son cambios histológicos, que nos va a indicar una gastritis aguda. Y en el prolapso, la mucosa del cardio gástrico puede prolapsarse a lo que es la luz esofágica, por lo que son arcadas y vómitos, y puede llegar a causar una lesión, bueno, a lesionarse en sí. Ahora, hablando de lo que son diagnóstico diferencial, vamos a tener que en investigación el diagnóstico diferencial principal que me salió fueron los pólipos gástricos, los cuales van a ser una masa de células que se forman en el revestimiento interno del estómago. Cuando tienen un tamaño pequeño no causan lo que son signos ni síntomas. Sin embargo, a medida que un pólipo gástrico se agranda, pues puede aparecer lo que son ulceraciones en la superficie y vamos a tener los signos y síntomas como un dolor cuando se ejerce presión, náuseas, anemia y presencia de sangre en las heces, también conocido como melena. También otro diagnóstico diferencial va a ser el cáncer gástrico, que como conocemos es la aparición de o formación de células malignas en el revestimiento del estómago. Ahora, hablando de los síntomas, los pacientes con gastritis erosiva leve suelen ser asintomáticos, aunque van a referir a algunas personas lo que es dispepsia, náuseas o vómitos. Y lo que es el primer signo consiste en la hematemesis, que es emesis con sangre, también lo que es melena, que es la deposiciones con sangre, y lo que es la aparición de sangre cuando se hace aspiración nasogástrica. Esto en el diagnóstico lo voy a explicar un poco más adelante porque me guié mediante un esquema de la GPS, pero el diagnóstico lo podemos hacer mediante una amnesis adecuada y el estudio a realizar es una endoscopía. Ahora, antes de empezar a hablar sobre el tratamiento y cómo vamos a tomar cada endoscopía dependiendo del paciente, tenemos que hablar del puntaje de ROCAL. Este nos ayuda a clasificar a los pacientes en grupos de alto o bajo riesgo para presangrado o mortalidad, y esto nos ayuda a brindarles lo que es un mejor manejo, porque nos va a agrupar a los pacientes según lo que es su riesgo, como ya dije, de resangrado, y mortalidad, y también la necesidad de admisión, a lo que es si necesita lo que es hospitalización o necesita la endoscopía de urgencia o puede esperar. Vamos a tener que este puntaje se va a llevar mediante 5 variables que van a ser edad, choque, comorbilidad, estigmas endoscópicos y diagnóstico. Va a ser el puntaje de 0 a 3. En el puntaje de 0 tenemos edad menos de 60, en el puntaje 1 tenemos de 60 a 79, en el puntaje 2 tenemos de mayor de 80 años. Les voy a explicar hasta el choque para pasar a lo que es el tratamiento. En el choque tenemos que un pulso normal y una sistólica normal. Vemos que este paciente está compensado, va a tener un puntaje de 0, pero tenemos cuando un pulso de 100, ya tenemos mayor a 100, que es taquicardia, y una sistólica que va a ser mayor a 100, la tenemos normal, entonces nada más tenemos taquicardia, significa que ese paciente se está descompensando, entonces vamos a tener un puntaje de 1. Y en lo que es un pulso que ya tenemos taquicardia y además tenemos hipotensión, es lo que conocemos como shock hipovolémico, significa que ha perdido el 30% de volemia y entonces este paciente ya tiene un puntaje de 2, ya más grave. El puntaje de 3 lo referimos a personas que como comorbilidad van a tener falla renal, falla hepática o un cáncer diseminado. El puntaje 2 también son personas con comorbilidad de cardiopatía congestiva, cardiopatía isquémica o algunas otras comorbilidades relacionadas. Y
Para pasar lo que es el tratamiento de una gastritis aguda, eso es lo que necesitábamos ver. Primero, un paciente con dolor abdominal. En una historia clínica, vamos a preguntarle si tiene antecedentes de AINES anticoagulantes. Nos dice que no, se inicia el tratamiento con omeprazol y un cambio en la dieta. Nos dice que sí, preguntamos en la presencia de melena. Si tiene presencia de melena, utilizamos el puntaje de Roca. Un puntaje de Roca menor a 2, hacemos una endoscopía programada y se inicia el omeprazol oral. En un puntaje igual a 2, se hace una endoscopía urgente, se hace toma de biopsia y se hace un tratamiento con omeprazol. Y un puntaje mayor a 2, se hace hospitalización, un manejo hemodinámico con omeprazol vía intravenosa y lo que es endoscopía. Te voy a interrumpir un poquito nada más, doctora. Estamos hablando de sangrado de tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, hay un tema de sangrado de tubo digestivo. Haz de cuenta que ya spoileaste a tus compañeros y es a donde vamos a lo de esquematizar la plática. Vuelvo a lo mismo. Es que está muy bien porque yo he visto que hacen muy buenos temas. El problema es que aquí por ejemplo te saliste un poquito del tema, ¿verdad? Porque el sangrado de tubo digestivo no, aunque es parte de las gastritis, no es tocar el tratamiento de sangrado de tubo digestivo, ni todo eso, va a haber un tema aparte para todo esto, ¿vale? Entonces nos regresamos a la gastritis, por favor. Que el punto modular de las gastritis y lo complicado es la clasificación, que vamos a ver eso. ¿Sí? Sí, perdón, disculpa, es que tomé el tratamiento de la GPC y pues venía todo eso. Sí, no. Pero se hace cuenta, estamos totalmente tomando el tema de sangrado autodigestivo. Okay. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces el tratamiento lo hacemos con cambio en la dieta y la utilización de lo que son los IVP. El que más nombraban en las TPC era el omeprazol. Entonces los dejo con mi compañera Liz, los cuales va a hablar sobre la clasificación de la gastritis crónica y la gastritis crónica. Sí. Bueno, comenzamos con, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Que las gastritis crónicas son asintomáticas en la mayoría de los casos. Tenemos que cuando se presentan síntomas, aproximadamente es el 42% de los casos, y estos casos se van a asociar a datos microscópicos y macroscópicos por endoscopía y por radiología de una mucosa normal. Constituye un factor de riesgo para úlceras, para pólipos gástricos y para cáncer de estómago. Es de una evolución progresiva y larga, tiene una etiología múltiple y se caracteriza por presentar lesiones histológicas crónicas. Tenemos que su localización principal es en el antro y en el cuerpo gástrico. La clasificación la vamos a dividir en atróficas y no atróficas. En las no atróficas está la gastritis antral difusa y en las atróficas la gastritis atrófica corporal difusa y la multifocal o inmune, con la respuesta inmune. ¿Qué puede ser la siguiente, por favor? Bueno, las principales características de una gastritis crónica es cambios degenerativos de la superficie epitelial, hiperplasia foveolar, hiperemia y edema, infiltración por polimorfonucleares neutrófilos, pero principalmente infiltración de células mononucleares. Va a haber presencia de atrofia de las glándulas y una metaplasia intestinal. Bueno, el factor agresor de la mucosa, sea cual sea, tenemos que pueden ser por Helicobacter pylori, pues van a causar una destrucción del epitelio de superficie, y en esta lesión es donde se va a dar el infiltrado de células mononucleares, células plasmáticas o de ambas, pues en la lámina propia. Cuando el infiltrado de estas células no llega a la glándula como tal, sino que nada más es en la lámina propia y en los cuellos glandulares, pues se le va a denominar gastritis crónica superficial. Y cuando se compromete a las glándulas, es una gastritis crónica profunda. En las gastritis crónicas se va a presentar una degeneración de las células epiteliales y una reducción en la cantidad de glándulas. A este fenómeno se le denomina atrofia glandular. Entonces, pues es así como tenemos el término
gastritis crónica atrófica. Y en estas zonas de atrofia es donde se puede llegar a desarrollar la metaplasia. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la metaplasia es la sustitución de zonas de epitelio gástrico normal por una mucosa de tipo intestinal. Y pues su principal característica va a ser la presencia de células caliciformes. La prevalencia de que esto ocurra, de que se desarrolle la metaplasia, va a aumentar dependiendo de la duración de la gastritis y de la del paciente. Tenemos 3 tipos de metaplasia. La tipo 1, que es completa, de tipo intestino delgado. Va a haber presencia de células caliciformes con celomucinas y células absortivas con borde en cepillo. Y la tipo 2 y tipo 3 son de tipo incompleta. Esto quiere decir que las células que se presentan en estos tipos van a estar intercaladas con las células normal gástricas. En la tipo 2 hay células caliciformes y en la tipo 3 células de tipo colon. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la metaplasia intestinal se va a encontrar más frecuentemente asociada a una infección por Helicobacter pylori y la tipo 1 es la que más se presenta. Pero la tipo 3 es la que se asocia a un adenocarcinoma gástrico. Bueno, ahora sí, entrando en la clasificación, pues ya les dije que se conocen 3 tipos. Empezamos con la gastritis difusa antral y esta se debe principalmente a una infección de la mucosa del antro por Helicobacter pylori. Este tipo de gastritis no es riesgo de cáncer de estómago, no va a manifestar síntomas. Tenemos que comúnmente la mucosa del antro va a presentar, pues va a ser normal a una endoscopía, pero también puede haber estrías rojizas presentes. La diferencia entre una gastritis difusa antral causada por Helicobacter pylori y una que no es causada por esta bacteria es que en la que sí es por Helicobacter pylori va a haber los pliegues gástricos van a tener mayor grosor y una configuración polipoide, y pues en la que no va a haber erosiones antrales. Para la biopsia de este tipo de gastritis se tiene que tomar una muestra de la curvatura mayor y una de la curvatura menor, y así es como se obtiene una sensibilidad de 100% para detectar el Helicobacter pylori. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? La gastritis atrófica multifocal, bueno, esta se va a caracterizar por una atrofia de la mucosa y una metaplasia en el antro y en el cuerpo del estómago. En este caso, el Helicobacter pylori está presente en el 85% de los pacientes, pero también pueden influir los factores genéticos y los factores ambientales, como es la dieta. Este tipo de gastritis crónica sí es un factor de riesgo para cáncer de estómago, y mediante una endoscopía pues se van a observar áreas amarillentas con adelgazamiento de la mucosa. ¿Cómo vamos a saber que está la mucosa con adelgazamiento? Pues vamos a poder observar la vasculatura de la submucosa. Las áreas de atrofia se forman principalmente en la curvatura menor y se van a extender como forma de parches por todo el estómago. Y la metaplasia se observa en forma de unas placas no amarillas, sino blancas, con bordes irregulares y ligeramente levantados. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en esta imagen podemos observar las glándulas tapizadas de células caliciformes, lo cual nos demuestra una metaplasia. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, el último tipo de gastritis crónica es la atrófica corporal difusa o gastritis autoinmunitaria. Esta es la menos frecuente y consiste pues en una destrucción autoinmunitaria de las glándulas fúngicas. Sus signos endoscópicos
lo que podemos observar es ausencia de pliegues y una reducción de la mucosa, en el espesor de la mucosa. Los pacientes van a presentar acloridia, hipocloridia, hipergastremia y se van a observar anticuerpos circulantes contra antígenos de las células parietales y en contra de la bomba de protones. Puede producirse una metaplasia de tipo 3 y el cual puede ser un riesgo para carcinoma gástrico. La metaplasia se observa más en el fondo del estómago y la hipergastrinemia, que es causada por la cloridia, va a provocar un aumento en la hiperplasia de las células enterocromafines y los tumores carcinoides gástricos. En la endoscopía se observa una mucosa del fondo y del cuerpo del estómago con un aspecto amarillento y adelgazamiento de la mucosa, con desaparición de los pliegues mucosos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí igual podemos ver las glándulas tapizadas por células caliciformes y también células de tipo enterocromafil. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para el diagnóstico tenemos que las manifestaciones clínicas pueden ser desde pacientes totalmente asintomáticos hasta presente de síntomas que no son propios de la gastritis, sino atribuibles a ella. Puede haber presencia de ardor, dolor en epigastrio, una llenura precoz, indigestión, náuseas y una distensión abdominal. Ahora, en cuanto a los estudios diagnósticos, la radiología nos sirve para observar el aspecto macroscópico de las enfermedades pues, gástricas. Nos puede dar una información sobre el relieve mucoso, la distensibilidad y contornos del estómago. Podemos observar lo que son engrosamiento de pliegues mucosos, erosiones o pólipos inflamatorios. En cuanto a la endoscopía, pues nos sirve para estudiar la mucosa gástrica, pero directamente. Pueden incluir signos de edema, eritema, mucosa hemorrágica, exudados, erosiones, pliegues hiperplásticos y signos de hiperplásticos y signos de atrofia. También nos sirve para obtener las biopsias, que las biopsias pues, nos van a ayudar a completar la información de los elementos histopatológicos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, el tratamiento depende de la etiología subyacente, o sea que hay que identificar primero la causa de la gastritis crónica. En caso de ser por infección por Helicobacter pylori, hay que utilizar el esquema triple, que consiste en un inhibidor de bomba de protones a doble dosis, más 2 antibióticos, que comúnmente es amoxicilina y la eritromicina, por 7 a 14 días. Este es el tratamiento más empleado y pues hay que hacer una confirmación de erradicación luego de 4 semanas. Mientras se lleva a cabo la endoscopía y para una pues, confirmación histológica de la enfermedad, se indican medidas terapéuticas que alivien pues, los síntomas del paciente, como es una dieta o ya antiácidos orales, citoprotectores, antagonistas de receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones. Y esto sería todo de nuestra parte. Muy bien. Doctora, nada más no me quedó muy clara la clasificación de la gastritis. ¿Cómo la gastritis crónica, cómo la clasificamos? A, B y AB, ¿cómo las clasificamos? Ay, perdón, es que se me traba la computadora. Atróficas y no atróficas, Ajá. que es la... ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la crónica activa multifocal, la difusa? A ver, muchachos. No, que nada más de favor. Déjenme compartir un ratito la pantalla, ¿no?
esto porque sí es un poquito complicado y quiero de una vez irlo. ¿Qué ven ahí? Una hoja de Word, Word, ok. ¿Y ahí? lo mismo. Word, ¿no? Bien. Uy, no. ¿Me podré quitar el fondo de esto? A un lado donde dice quitar fondo, a un lado de ¿dónde? corrección. A un lado de Acciones. correcciones. A un lado, quitar fondo, del otro izquierda, lado, ¿no? la izquierda. Ah, En formato de imagen. no. Espera, es que ya puse acá. Ujú. Formato de imagen y luego. Quitar fondo, Quitar dice fondo. A la en izquierda de naranja. corrección. Ahí. No. Nada más píquele mantener Ahí cambios. está. Mantener todos los cambios. Y ahí quedó, ¿no? Ah, esa no me la sabía. ¿No? Ujú. Está bien ese estomaguito, ¿no? Está muy, muy realista, ¿no? Sí, sí, un estómago de verdad, muchachos. ¿No? Entonces, muchachos, fíjense bien. Existe la creencia, o normalmente le llamamos gastritis a todo lo que duele en la panza, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Sin embargo, las gastritis no son lo que siempre hemos creído, y este tema es muy importante por esa situación. Nosotros asociamos a gastritis a todo dolor o todo problema gástrico, le decimos gastritis. Pues tenemos dos tipos de gastritis: las gastritis agudas o gastropatías, que fíjense bien, muchas de estas ni siquiera son gastritis, se llaman nada más gastropatías, ¿sí? Quiero mostrarles. ¿Ven ahí un documento o siguen viendo Word? No, Word, viendo Word. viendo Word. Ah, ok. Bueno, está bien. Está bien, entonces. Ok. Siguen viendo Word, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Siguen viendo Word? Sí. Existen las gastropatías o gastritis. A ver. La diferencia, muchachos, es que cuando hablamos de gastritis, tiene que haber un infiltrado inflamatorio, ya sea de linfocitos o de neutrófilos. Normalmente, cuando son gastritis agudas, lo que conocemos como gastritis aguda, generalmente hablamos de gastropatías. Muchachos, cuando se emborrachan y luego al día siguiente traen dolor en el estómago, o cuando un paciente toma muchos irritantes o toma AINES, son gastropatías, no son gastritis, generalmente no hay infiltrado inflamatorio. Entonces, hablaremos de gastropatías, por ejemplo, ante lesiones por AINES o lesiones por estrés, aunque puede haber algunos casos en que infecciones agudas, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, que vamos a estar viendo cómo el Helicobacter pylori puede producir mucho tipo de lesiones. Entonces, también pueden dar gastropatías. Aquí viene, y por estrés, muchachos, no me refiero únicamente cuando tienen examen de gastro o así, no, sino a estrés por quemaduras, estrés por enfermedades graves, estrés por traumatismo craneoencefálico, etcétera, ¿no? Generalmente hablamos de gastropatía. Y al no haber un infiltrado inflamatorio, se llaman más bien gastropatías. Hay algunas enfermedades virales, por ejemplo el citomegalovirus, el herpes, algunas enfermedades infecciosas, sífilis, el Mycobacterium, histoplasmas, Clostridium. parásitos, Clostridium, que pueden llegar a producir como infecciones agudas. Algunas otras gastropatías que podemos encontrar, estas tienen infiltrados inflamatorios, por lo tanto, estas son verdaderas gastritis, ¿sí?
Estas otras, que si ya me empedé, ya no puedo mover la panza, es una gastropatía, ¿verdad? Hay otras que puede ser consumo de alcohol, algunos cáusticos o irritantes, puede haber, como les había dicho, traumatismo craneoencefálico, quemaduras. Hay un montón, muchachos, hay un montón. Hay por ahí en internet una clasificación. También, por ejemplo, la cirrosis con la gastropatía congestiva. A todo esto le llamamos agudo, ¿no? En pacientes con cáncer, cuando reciben radiación, se llama también actínica, ¿sí? El reflujo biliar, por lo general la produce, ¿sí? Entonces, muchachos, si se fijan, pues cuando decimos que me emborraché y traigo ahí un paciente que toma muchísimo y le duele el estómago, le duele el epigastrio, hablamos más bien de gastropatía, ¿sí? Entonces ya nos quitamos ese concepto, aunque sus tías, sus abuelitos, sus papás les van a decir, seguir diciendo, traigo gastritis, ¿verdad? Y a usted le dicen, no traes gastritis, traes una gastropatía, porque no te has hecho una endoscopía y no te has hecho una biopsia para saber si tienes o no una gastritis como tal. ¿Sí me explico, mamá? ¿Sí, Juan? ¿Liz? Ok. Muchachos, entonces la crónica. ¿Qué demonios puede ser una gastritis crónica? Gastritis crónicas, muchachos, hay muchas clasificaciones. ¿Sí se sigue viendo Word? Sí, doctor. Sí. Ok. Miren, de las gastritis crónicas hay muchas clasificaciones. La que les voy a mostrar es la clasificación de Sidney, que yo creo que es de las más viejitas, y me gustaría que alguien me dijera, oye, doctor, es que ya encontré que esta clasificación está más chida. Pero pues nadie, o sea, hay que leerlo, ¿verdad, muchachos? ¿Qué pasa cuando una enfermedad tiene muchas clasificaciones? ¿Por qué creen que puede tener muchas clasificaciones? Pues porque ninguna es como totalmente completa o ninguna logra separar cada una de sus partes. Por lo tanto, existen muchos tipos de clasificaciones. Pero bueno, vamos a hablar de gastritis crónicas. Hay algunas formas especiales o infrecuentes, como puede ser la enfermedad de Crohn, como pueden ser los linfomas. Como puede ser las gastritis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Es que no... gastritis eosinofílicas, que yo la había visto una, o a lo mejor no sé diagnosticarlas o no sé. La enfermedad de Menetrier, Foley de Ellison. Se me olvidaba. El doctor House mencionó mucho una que se llama sarcoidosis. Total, estas no son infrecuentes, pero deben de saber que existen, así como las de citomegalovirus y tuberculosis y las flegmonosas, y estas crónicas también son, pues existen y tenemos que conocerlas, ¿vale? Pero las gastritis como tal, que vamos a clasificar normalmente, las vamos a dividir, muchachos, ahora sí, para eso puse este estomaguito aquí. A ver si puedo, así rápido, ¿eh? ¿Cómo se llama esta parte del estómago, muchachos? Hasta aquí. ¿Cómo se llama esa parte, la de arriba? Fondo. Fondo. Estómago proximal. Creo que puedo hacerlo con esto, no vamos a creer. Creo que puedo hacerlo con esta. Fondo. ¿Cómo se llama esta parte, muchachos? El estómago proximal. Estómago proximal, ¿o cómo más se llama? Fundus. Fundus, ¿cómo más se llama? Cuerpo, ¿ah? Cuerpo. Cuerpo gástrico. La zona corporal o el fundus gástrico, ¿no? ¿Y esta parte de acá, muchachos? Antro. Es el antro, ¿no? Es el antro. Entonces, fíjense bien, vamos a tener algo que se llama gastritis no atrófica o gastritis tipo B. ¿Sí? Tiene otros nombres, muchachos. Y es que aquí es donde viene la confusión. Gastritis crónica superficial, porque es crónica y, como decía su compañera, es nada más en las capas superficiales. Gastritis antral, porque es
Perdón, aquí estoy un poquito confundido. Este es gastritis tipo B y es antral. Esta parte de aquí, muchachos, déjenme el marco nada más de donde estamos hablando, ¿sí? Formas. Uy. No sé. Esta parte aquí es el antro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, gastritis antral superficial o gastritis antral crónica o gastritis tipo B. ¿Sí? Luego, tenemos otro tipo, muchachos, que se llama gastritis atrófica multifocal o tipo A. Se llama también, si no es antral, ¿cómo creen que se llama, muchachos? Fúndica. Ajá. Corporal. Antral, perdón, gastritis corporal. Gastritis tipo A, y nada más. Entonces, esta es la gastritis corporal, o puede ser también fúndica, ¿verdad? Pero es gastritis corporal. Muy bien, muchachos. Ahora, la gastritis tipo B, muchachos, se relaciona muchísimo al Helicobacter pylori. Y de hecho dicen que la B es como nemotecnia de bacteria por Helicobacter pylori, ¿verdad? Y luego la tipo A se le llama autoinmune. También entonces una gastritis de tipo autoinmune, que se relaciona mucho cuando hay un problema multifocal. Habían dicho que producía también acloridria, una gastritis con acloridria. Y si hay acloridria, no hay ácido clorhídrico, entonces, ¿qué se va a elevar, muchachos? La gastrina. Acuérdense que la gastrina dice, no hay ácido clorhídrico, entonces me elevo. También se llama gastritis con hipergastrinemia. ¿Sí, muchachos? Y si no hay ácido clorhídrico, muchachos, ¿qué factor está faltando también, muchachos? El intrínseco. ¿Cuál? Factor intrínseco. Y si no hay factor intrínseco, no se absorbe ¿qué sustancia, muchachos? Vitamina B12. Y por lo tanto produce ¿qué cosa? Anemia perniciosa. Entonces se llama también gastritis asociada a anemia perniciosa. ¿Sí se fijan? Entonces todas estas, muchachos, son esta, para no confundirnos, ¿sale? Y todas estas, muchachos, es esta, ¿sí? Porque la van a encontrar así, y sí se complica un poquito la clasificación. Entonces, cuando hablamos de gastritis no atrófica asociada al Helicobacter pylori, generalmente hablamos de la gastritis antral, o aquí, ¿verdad? Y la gastritis autoinmune, muchachos, que también tienen que saber que hay muchas teorías de que también está asociada al Helicobacter pylori. De hecho, el Helicobacter pylori es un desmadre, también se asocia a púrpura trombocitopénica idiopática, a cáncer, a úlcera, a un montón de cosas, ¿no? Entonces el Helicobacter pylori, pues siempre hay que eliminarlo, ¿sí? Bueno, pero si la pregunta es, ¿cuál causa más frecuente el Helicobacter pylori? La gastritis no atrófica. ¿Cuál se relaciona más el Helicobacter pylori? La gastritis no atrófica. Pero eso no significa que las demás no, ¿sale? Muy bien, entonces, muchachos, la gastritis tipo B, dijimos, va a estar, ¿cómo le puedo hacer? Para dibujar. En esta parte, ¿verdad? En el antro. Y la tipo A va a estar acá, en el fundus o en el cuerpo. Muchachos, y si tenemos una gastritis que nos dé aquí, nos dé acá, y luego nos dé aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y en todos lados como parchado, y no es A y no es B, ¿cómo se va a llamar?
Multifocal difusa. Atrófica multifocal. Atrófica multifocal. O gastritis corporal difusa, también le llaman. ¿Se fijan cómo tiene el nombre de los dos? Difusa. ¿O cómo más, muchachos? Si no es ni A ni B, ¿cómo más se va a llamar? ¿C? AB. Ok, se llama gastritis AB. A ver, Sí. también Muy pangastritis, ¿no? Sí, muy bien, gastritis. Sí. Entonces, esta es como en general así. Ahora, la forma, esta, muchachos, es una clasificación endoscópica. La forma que vamos a clasificar y esta, por ejemplo, está relacionada también al Helicobacter pylori, aunque menos que la otra, ¿sí? También a reflujo biliar y a factores ambientales. Muy bien, muchachos, la forma en que se va a hacer el diagnóstico, habían dicho, generalmente son asintomáticas, o el paciente tiene síntomas inespecíficos. Entonces, la forma en que se va a hacer el diagnóstico de alguna de estas tres, que en este caso estamos hablando de gastritis crónicas, y por lo tanto van a tener un infiltrado linfocitario, ¿sí? Cuando son agudas, generalmente son neutrófilos, en este caso son de linfocitos. Bien, ¿qué pasa aquí? Se hace una endoscopía. El endoscopista va a determinar el aspecto endoscópico y el endoscopista puede decir, es más bien antral, es más bien corporal, es más bien de tipo multifocal, tiene atrofia, no tiene atrofia, tiene lesiones foliculares asociadas al Helicobacter pylori. Entonces, el endoscopista hace un diagnóstico endoscópico, toma biopsias y luego viene un diagnóstico patológico. Vieran la cantidad de veces que no correlacionan uno con el otro. Es muy frecuente que no correlacionen un tipo de gastritis al aspecto endoscópico con el patológico. De hecho, es muy frecuente que los endoscopistas reporten que hay Helicobacter pylori y luego las muestras reportan que no. Ahí luego tuvimos la oportunidad de revisar a un paciente que igual decía que había lesiones por Helicobacter pylori y que finalmente en la biopsia no había. Entonces, pues siempre queda la duda. La idea es que, como vamos a ver más adelante, siempre tengan presente que por esta razón el Helicobacter pylori toma mucha relevancia. Ahora, ¿cuál es el problema de diagnosticar estas gastritis, muchachos? Pues que muchas de las veces la progresión de la enfermedad nos puede llevar a lesiones premalignas y las lesiones premalignas nos puede llevar a desarrollar cáncer de estómago, o bien la otra camino que pueden tomar las gastritis crónicas, muchachos, es hacia la enfermedad ciopéptica, enfermedad ulcerosa, que nos lleve a complicaciones, ¿vale? Por eso el tratamiento. Ahora, ya por último, y para continuar, acuérdense que la anemia perniciosa, en los pacientes con ¿cómo se llama? Con hipocloridria, acuérdense que también el hierro, muchachos, requiere de ácido clorhídrico, requiere una activación por el hierro para poder absorberse en el íleon. Y cuando haya clorhidria, el hierro no se absorbe. Y acuérdense que el hierro nos puede llevar la falta de hierro nos puede llevar a una anemia de tipo carencial, o anemia, como dijimos en el caso pasado, y microcítica, ¿verdad? Microcítica, hipocrómica. Entonces, por lo general, los pacientes primero presentan este tipo de anemia. Pero también dijimos que la presencia del factor intrínseco, que también está con déficit, disminuye la absorción de las vitaminas del complejo B, especialmente la cobalamina, ¿verdad? Y la deficiencia de cobalamina nos va a llevar a una anemia de tipo perniciosa, que se caracteriza por ser de tipo megaloblástica, ¿sí? O anemia macrocítica. ¿Sí, muchachos? ¿Sí más o menos me explico? Entonces, un paciente con gastritis atrófica multifocal o autoinmune puede pasar por estos. Y es frecuente que cursen también con anticuerpos para las células parietales. Muy bien. ¿Sí? Entonces, más o menos esta es la clasificación de las gastritis.
esta, muchacha, es la forma en que creo debiera de abordarse la parte de las gastritis crónicas. Solo que sí es bien complicado. Tengo que decirlo que lo mismo, la clase está bien, pero sí ha habido como 2 o 3 grupos en los que la clasificación me la han presentado así como bien, según la de Sydney. Ahora, ¿por qué no la encuentran así siempre? Porque no siempre viene así, porque hay autores que no están de acuerdo con esta clasificación, porque hay, según ellos, como muchas traslapaciones entre ellas. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con esto, muchachos? ¿Quedó un poquito más claro de la clasificación de las gastritis crónicas? Sí, muy bien. Entonces, continuamos con el equipo que sigue para ya no detenernos muchote. Sí, se ve bien, ¿sí me escucho? Sí. A ver, pues vamos a comenzar con el tema de enfermedad acidopéptica. El tema va a estar presentado por nosotros, sus compañeros David Campos y Emily Gutiérrez. A ver. Ahí está. Vamos a comenzar con una pequeña definición de lo que es la enfermedad acidopéptica, que se nos presenta como un trastorno inflamatorio crónico, que la principal causa que va a tener esto es una hipersecreción ácida. Este trastorno se puede presentar tanto a nivel de la mucosa gástrica como la duodenal, perdón. También esta presenta diferentes expresiones clínicas, lo que nos va a terminar determinando como una enfermedad multifactorial, pero lo que sí se sabe es que su origen su principal origen es el desbalance de los factores protectores y factores promotores de la producción del ácido. Esta, pues, como última consecuencia va a tener el desarrollo de ulceraciones. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta enfermedad antes era considerada como una enfermedad idiopática y crónica, pero en cuanto se descubrió el Helicobacter pylori como un agente infeccioso y así también como su tratamiento, pues esta enfermedad ha bajado en su incidencia, tanto al punto de ser considerada una enfermedad no tan frecuente. Se nos dice que 1 de cada 10 personas van a presentar una enfermedad acidopéptica, que también en pacientes que presenten algún síntoma de dolor abdominal, 1 de cada 10 va a ser diagnosticado con una enfermedad acidopéptica. En cuestión a comparación en género, pues no hay mucha diferencia, ya que pues, están igualados 1 a 1. Lo que sí lo puede caracterizar un poquito es por su presencia, es debido, o puede ser en úlceras duodenales, que pueden presentarse en periodos de edad de 25 a 75 años, y las úlceras gástricas, que es un periodo más corto, de 55 a 65 años. En cuanto a los factores etiológicos la etiología, pues son los principales que van a afectar en las funciones de recuperación y de defensa de la mucosa. Podemos encontrar ya sea infecciones, como puede ser la infección por el Helicobacter pylori. También podemos encontrar medicamentos como pueden ser la utilización de los AINES, algún tipo de trauma mecánico, alguna lesión cáustica provocada por radiación, algún tipo de compromiso vascular o incluso también afecciones psicológicas, o también puede presentarse por tabaquismo o por consumo de etanol. En cuanto un poquito más enfocado a la fisiopatología, tenemos que la enfermedad acidopéptica va a ser equiparada con una balanza, en el cual, pues, por un lado vamos a tener los factores protectores, que pueden ser subdivididos en preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Nosotros concentrándonos un poquito más en los preepiteliales, que son en donde se encuentra el moco y el bicarbonato, que son los principales factores protectores. Y del otro lado, pues vamos a tener a los factores promotores, en los cuales pues aparecen los iones hidrógeno para la formación del ácido clorhídrico, que es uno de los principales factores promotores, así como la pepsina. También vamos a encontrar otras cosas como puede ser el consumo de etanol ya mencionado, algún consumo de AINES, alguna isquemia. También aquí es importante mencionar que en base al descubrimiento de la infección por el Helicobacter pylori tomó un papel bastante preponderante, ya que se considera como el sine qua non o el elemento que no le puede faltar a la enfermedad acidopéptica. Bueno, a este punto pues es necesario recordar un poquito lo del principio, que esta es una enfermedad multifactorial,
que no hay ningún factor que sea unicausal. Casi siempre se van a presentar como un conjunto de agentes causales que pues van a permitir el desarrollo o la proliferación de una enfermedad acidopéptica. Pues para comprender lo que sería un poquito más el entendimiento de la enfermedad y también un poquito del enfoque terapéutico, vamos a darle mención a 3 puntos especiales. El primero de pues es la producción de ácido. Como ya lo vimos, en el estómago van a haber distintos tipos de glándulas. Me voy a enfocar un poquito más en las oxínticas, que son las que tienen la presencia de las células parietales, que son las principales productoras de ácido. También vamos a tener que para esto va a haber diversos mecanismos inhibitores y promotores. También pues lo que va a ocurrir aquí es la activación de la bomba de protones, y así pues la producción de ácido clorhídrico. Después de esto tenemos lo que es la interacción celular dentro de la célula parietal. Pues vamos a tener estos factores que son los que producen o inhiben el proceso de la formación del ácido. En cuanto a los factores que van a ayudar a la formación del ácido, están presentes la histamina, la acetilcolina, la gastrina, y entre los factores que inhiben la formación del ácido se encuentran las prostaglandinas y la somatostatina. Aquí pues por último tenemos la infección por Helicobacter pylori, que esto lo va a decir así general porque más adelante lo explico más. Que en cuanto a su mecanismo fisiopatológico, pues lo que va a causar son cambios inflamatorios crónicos, permitiendo así un desarrollo, una generación de la enfermedad acidopéptica. Como ya vimos, pues esta enfermedad tiene muchísimos factores etiológicos, entonces está permitido y aceptado una clasificación en base a sus principales factores etiológicos como tal, que pues sería la asociada a la Helicobacter pylori debido a la frecuencia de y también las que están por daño por AINES. Y una tercera clasificación pues serían las idiopáticas, que son las que no corresponden a ninguna de estas dos. Pues primero tenemos a la Helicobacter pylori, que esta es una bacteria gram negativa principalmente productora de ureasa, que esto es lo que le va a permitir alcalinizar un poquito el pH y poder alojarse dentro del estómago. Esto lo que va a provocar es cambios inflamatorios crónicos que pues en una última instancia va a provocar ulceración en la mucosa. También vamos a tener que en el epitelio que se está generando la enfermedad acidopéptica, va a existir una metaplasia que va a su vez favorecer a la hipoacidez, a la sobrepoblación bacteriana, y también puede ser la formación de nitritos y nitratos, que después se van a transformar en nitrosaminas, que le puede dar un riesgo alto de un cáncer gástrico al paciente. Después tenemos la que está relacionada con los AINES, que se nos dice que en pacientes que están, alrededor del 30 al 50% de los consumidores frecuentes de estos medicamentos ya van a presentar lesiones endoscópicas, como puede ser la petequia o la úlcera. También cabe destacar que si un paciente ya está presentando una enfermedad acidopéptica por otros factores y además se le añade que el paciente es consumidor frecuente de AINES, pues su riesgo de úlcera e incluso de hasta de su muerte incrementaría de 3 hasta 10 veces. Lo que pasa con los AINES, pues ya lo mencionó mi compañera anteriormente, que pues lo que inhiben principalmente es la COX-1, que esto pues a su vez va a inhibir la producción de las prostaglandinas, que las prostaglandinas pues nos ayudan a la irrigación de la mucosa para incrementar la secreción del moco y el bicarbonato. También vamos a tener su cuadro clínico, que tenemos un síntoma clásico que es la dispepsia, que también se puede presentar como un dolor epigástrico o puede ser retroesternal o una incomodidad urente, en la cual el paciente pues la va a expresar como una sensación de vacío o como cuando tiene la sensación de hambre. En cuanto a este dolor, cuando se relaciona con una úlcera duodenal, pues el paciente va a presentar un alivio con la ingestión de los alimentos. También, pero esta va a ser recurrente de 2 a 4 horas. También lo que sucede es que el paciente puede despertarse durante las noches. En cuestión a relación con el dolor de la úlcera gástrica, pues esta es lo contrario, porque va a empeorar al ingerir los alimentos. También hay otra serie de síntomas que pues van a afectar o pueden ser como una bandera roja de alguna emergencia dentro de un paciente, como puede ser la melena, la sangre oculta en heces, anemia, vómitos persistentes. También se nos dice que en cuanto a la exploración física, casi siempre nos van a dar datos inespecíficos y que son poco recurrentes. Doctor, continúo.
Quedan 2 minutos. ¿Quién me dice? No, yo creo que aquí lo dejamos, muchachos. Nada más por ahí mencionarles que la aspirina o en general los AINES no, acuérdense, porque lo han mencionado, pero la forma en que producen daño los AINES es por la inhibición de la COX, que le llamamos estructural, que es la COX-1, pero son inhibidores no selectivos, o sea, su papel es inhibir a la COX-2 y a la COX-1, ¿sí? Y esto disminuye la producción de prostaglandinas, y como las prostaglandinas normalmente en el estómago son protectoras, pues de ahí viene la lesión. Fíjense que lo vamos a mencionar más adelante, ya nada más para agotar estos minutos. La enfermedad ciopéptica, como lo mencionó su compañero al principio, de una forma superficial, pero sí muy bien mencionado, ha tenido una evolución muy impresionante en los últimos años, en el sentido de que antes eran muy frecuentes las úlceras, y la evolución de las úlceras era casi siempre el sangrado y la complicación. Hay dos factores importantes que en las últimas décadas han determinado una evolución mucho más benigna de las úlceras, que aunque ya no son raras como lo mencionaron, pero sí son cada vez menos frecuentes y casi siempre tienen una evolución más tranquila. Los dos factores principales son el descubrimiento, o más bien, sí, el descubrimiento del Helicobacter pylori como agente etiológico, porque hace unas décadas se desconocía su papel, y el tratamiento obviamente ha hecho que disminuya mucho la incidencia. Y la otra, muchachos, es el uso desmedido, descontrolado y el abaratamiento completamente de los inhibidores de la bomba de protones, porque ahora son medicamentos que, si bien tienen sus riesgos en el consumo a largo plazo, ahora ustedes saben que la gente los consume para todo, ¿no? El omeprazol y todas esas cosas se las toman así, nomás porque sí, por tiempos prolongados, y por lo tanto ha tenido un papel muy importante en la evolución de las úlceras, que a tal grado, como dijo su compañero, pues cada vez son menos frecuentes, pero pues no por eso menos importantes, ¿verdad? Porque cuando se complica una úlcera, nos ven todos corriendo. Muy bien, entonces lo dejamos aquí y continuamos el miércoles, ¿verdad, muchachones? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. No, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor.